Y pues listo, entonces estamos acá iniciando la clase, la sesión número 3 de este módulo 4. ¿Ok? Tal y como habíamos hablado, ¿verdad? Para el día de hoy tenemos lo que es, digamos que una cuestión básica de lectura de instrumentos, ¿verdad? Porque de aquí habría que hacer como más largo el curso, ver más tipos de configuración, ¿verdad? De los instrumentos. Ahorita lo vamos a ver. Nos vamos a enfocar en dos instrumentos en específico y en dos resoluciones también en específico. Entonces ahí igual vamos a ir haciendo la aclaración, ¿verdad? De que pues existen más resoluciones de instrumentos, o sea, que nos permiten una gran variedad, por decirlo así, de decimales. Ya habíamos visto que los decimales nos permiten tener una mejor precisión del resultado final que vendría a ser la medida. Eh, Aparte de eso, ¿verdad? También les había comentado que hoy en día la mayoría usamos instrumentos de medición con la pantalla, entonces tomamos el resultado de lo que nos indique la pantalla. Pero bueno, aquí lo vamos a ver de una manera eh, más rudimentaria, o sea, haciendo cuestión de que el instrumento no tiene pantalla. Entonces, ¿qué pasaría si por A o por B pues se queda sin baterías o no se logra calibrar a tiempo, etcétera? Entonces vamos a ir viendo esas cosillas. Antes, no sé, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que no tengan claro respecto a lo que hemos visto, lo que se ha visto anteriormente. Ya los exámenes están revisados. Bueno, los exámenes se revisan solos, nada más yo lo que hago es que traslado la nota, ¿verdad? Para que ya se refleje en el Classroom. Entonces se supone que ya se les tiene que visualizar dicha nota. Okay. Ok, nadie, bueno, antes de empezar la clase, permítanme un momento, voy a dejar de compartir, nada más como para hacerles una breve introducción de lo que pretendemos ver el día de hoy. Voy a compartir la pantalla completa. Están viendo la hoja en blanco que estoy compartiendo. Sí, profesor, ahí se ve. Listo. Ok, vamos a hacer de cuentas que esto que tenemos acá es 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro. Pues eso vamos a imaginarlo dependiendo del tamaño que tengamos. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, si nosotros tuviéramos 1 metro, ¿verdad? Déjenme buscar una imagen acá, nada más para hacerlo más. ¿Ok? Entonces acá tenemos a una persona, ¿verdad? Está utilizando, digamos que 1 metro. Aquí está muy grande, pero nada más imagínense como para hacer la alusión del caso. ¿Ok? Obviamente para cualquiera de nosotros utilizar 1 metro es muy fácil porque podemos distinguir las diferentes partes en que está dividido. O sea, me refiero a lo que habíamos visto que son los submúltiplos: decímetros, centímetros, milímetros. Obviamente tiene más, pero nosotros ya menos que eso no podemos distinguirlo, ¿verdad? A simple vista. Nosotros lo que podemos distinguir a simple vista pues es el metro y lo que constituye a partir de ese metro, de esa medición. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasaría si nosotros o esta persona es una persona muy pequeña? Como pueden ver ahí, esa persona muy pequeña eh, no va a utilizar algo tan grande, ¿verdad? Como 1 metro. Pues ahí esa persona utilizaría algo más pequeño, con lo que pueda resultarle
para hacer su medición. ¿Okay? Pero esa persona pequeña no corresponde, estoy haciéndolo así y nada más como mera alusión, ¿verdad? Digamos una persona pequeñita. Bueno, pues esa persona pequeña va a utilizar 1 centímetro, ¿ok? Pero para esa persona utilizar 1 centímetro va a ser lo mismo que para nosotros utilizar 1 metro. Pero ese centímetro, esa persona lo va a dividir. A como nosotros dividimos el metro, esa persona va a dividir el centímetro. Bueno, pues obviamente lo va a dividir en milímetros, pero todavía va a seguir más allá. Lo va a dividir en micras, lo va a dividir en nanómetros. O sea, va a dividirlo en diferentes partes que pueda reconocer para hacer las medidas. Entonces es lo mismo que nosotros vamos a hacer ahorita. Nosotros vamos a utilizar un instrumento, 2 instrumentos, en los cuales pues me va a permitir mediante una medida muy pequeña tener una mejor resolución. ¿Okay? Entonces les hago digamos, como esa introducción para que más o menos me entiendan qué es lo que vamos a tratar de interpretar con respecto a las lecturas de los instrumentos. No sé cuánto vaya a durar la clase. A veces estas clases han durado rápido porque la gente que se conecta pues entiende muy rápido. Igual yo trato de explicar lo mismo para todos, a como hay veces pues la clase se ha extendido más de lo que yo supondría, pero eso pues va a depender obviamente tanto de ustedes como lo que vayamos viendo la clase en sí. Ok, bueno, entonces como les decía, lo que vamos a hacer es una clase de lectura de instrumentos. En el Classroom yo le subí un archivo que es un comprimido donde están unas lecturas como unos simuladores. ¿Okay? Eso pues ya va a depender si ustedes tienen cómo descargarlo, si tienen el Adobe Reader para poder leerlo, el programa. Pero bueno, si no, es más o menos para que después no me escriban, bueno, sí me pueden escribir, pero me escriben, profe, es que no lo puedo descargar, es que no lo puedo ver. Bueno, eso ya no es ni culpa mía ni de ustedes. Simplemente pues no tienen el programilla, ¿verdad? Que es como un Acrobat para poder desplegarlo. ¿Okay? Entonces, esos son los 2 instrumentos, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Háganse de cuentas que es como este que está acá, ¿verdad? Como el que está en imagen, ¿verdad? Que es un instrumento meramente análogo, no hay pantalla en la cual nos dé la medida, ¿verdad? Que es relativamente fácil, ¿verdad? Utilizarlo uno así, pero vamos a utilizar con diferentes precisiones. Vamos a utilizar los instrumentos. Ahorita les voy a ir explicando en qué consiste cuando hablamos de la resolución del instrumento. O sea, la resolución es hasta lo que me permite tener la lectura, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de caliper, pie de rey y micrómetro, estamos hablando de instrumentos para leer distancias que son muy pequeñas. O sea, en este caso podemos hablar de espesores, de grosores, de radios o diámetros, ¿verdad? Que están en alguna pieza muy pequeña, etcétera. Vamos a empezar con el pie de rey. Perdón si voy aquí muy rápido, pero meramente es un poco de teoría, cosa que no entra en el examen, pero sí para que entiendan cómo está constituido propiamente cada uno de ellos. En el caso del pie de rey, porque esto es súper importante para la hora de determinar la lectura, vamos a ver que tiene una regla principal, que es la que está aquí arriba, ¿no? Tenemos ahí la edición. Este ejemplo que está acá es de pulgadas. No vamos a ver el de pulgadas, pero maneja la misma, digamos que la misma situación. No sé si alguno conoce de pulgadas o instrumentos de medición de pulgadas, pues no sé si puede ver la resolución que tiene este. Sí, profesor, yo manejo pulgadas en el trabajo. ¿Cuánto sería en fracción? De 8. Este es de 16. 16. Sí, 8 es a la mitad. Ahí Ajá. vamos a ver y ustedes se van a dar cuenta, por eso es importante pues tener en cuenta esas situaciones. El mismo instrumento nos va a ir señalando ciertas características, como por ejemplo entre una medida y otra, o sea entre el 0 y el 1, vamos a encontrar
una rayita que es la que sigue en altura, que es la que nos va a indicar la mitad. ¿Okay? A su vez, esa mitad va a tener otra, que es la que nos va a indicar la mitad de la mitad, o sea, los cuartos, y luego los octavos. Ya luego, pues obviamente como es hasta 16, pues cada una de estas rayitas va a significar un 16 o un 16avo. Es así como más o menos se maneja en cuestiones de fracción. Obviamente no los voy a aturdir con eso porque la compañera es testigo de lo complicado que es, ¿verdad? Acostumbrarse a ese tipo de lectura. ¿Okay? Nosotros vamos a manejar en el día de hoy un instrumento con una lectura como esta, en la cual vamos a tener una resolución de 0,05 milímetros. Aquí me perdonan que está esto con doble M mayúscula, pero a la hora de colocar aquí el título, como me lo coloca todo en mayúscula, pues esta doble M también me las colocó en mayúscula y no pude, si era o todo en mayúscula o todo en minúscula. Entonces nada más ahí hago la salvedad. ¿Qué es lo que quiere decir esta resolución de 0,05? Bueno, eso lo que quiere decir es que cada una de las rayitas en el nonio equivale a eso. Ya les voy a explicar propiamente. Bueno, nosotros para hacer la lectura del instrumento, en este caso el pie de rey, vamos a fijarnos primero en la regla principal, que nos va a dar la lectura primaria, o sea, la lectura principal. O sea, primero vamos a fijarnos en la parte de arriba, en este caso lo que está en color azul, para determinar la primera lectura. ¿Sí? Luego el nonio, y es aquí donde quiero explicarles un poco más detenido esto, el nonio nos va a dar, por decirlo así, la precisión. ¿A qué se refiere? Bueno, vean acá en la regla principal que hay una rayita, ¿verdad? Después de 10 rayitas, pues tenemos 10, ¿okay? Luego de 20 rayitas tenemos 20, o sea, lo que quiere decir es que cada una de estas rayitas equivale a 1 milímetro. Muy sencillo y muy claro, ¿verdad? Ahí podemos ver, bueno, aquí es porque está un poco acercada, pero si lo vemos en la vida real, lo que nos está diciendo es que cada espacio que hay entre cada una de las rayitas de la regla principal, la que está en color azul, equivale a 1 milímetro. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos una regla común y corriente, digamos una regla de mecánico, lo único que podríamos medir es o 1 milímetro, o 2 milímetros, o 3 milímetros. No podemos medir menos que eso, porque posicionándose entre uno y otro, no podríamos determinar en qué parte está, ¿verdad? Si está a la mitad, si está en un cuarto, si está en 3 cuartos, etc. Va a ser un poco difícil para nosotros sin una lectura, como en este caso sería la lectura secundaria. Entonces, ¿qué es lo que hace esta lectura secundaria? Esta lectura secundaria se llama nonio, ya lo vamos a ver en el instrumento. Lo que hace este nonio es agarrar cada uno de los milímetros que yo tengo acá y dividirlo. ¿Dividirlo en cuánto? Bueno, en este caso la resolución me dice que cada milímetro equivale a 0,05. Entonces, cada una de estas rayitas, donde esté posicionado, va a valer 0,05. O sea, como ven, la primera, después del 0, vale 0,05. La segunda vale 10 o 0,10. 0,15, aquí está 0,20. Ya digamos el 2, el 4, el 6, el 8 nos ayuda a posicionarnos para saber en qué parte de los decimales estamos. Vamos, el 2 nos dice que estamos en 0,20, el 4 en 0,40 y así. Entonces aquí lo que nos está haciendo es dividiéndolo en cuántas partes. Bueno, si contamos las rayitas que hay, nos está dividiendo el milímetro, oigan bien, para que se den cuenta de el alcance que tenemos en precisión, nos está dividiendo el milímetro en 20 partes. ¿Ok? Entonces pónganse a pensar, tenemos una regla, vemos el milímetro y para nosotros es muy difícil determinar cuántas partes vamos a medir ese milímetro. Bueno, pues digamos que hay una persona muy pequeña, hay una persona pequeñita, que para esa persona pequeñita el milímetro viene a ser lo mismo que para nosotros un metro. Entonces agarra y divide ese milímetro. En este caso lo está dividiendo en 20 partes, ¿okay? Donde pues yo puedo ver esas 20 partes acá, en cada una de las rayitas de color rojo. ¿Okay?
porfa, me avisa si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Profe, una consultita. Entonces ahí siempre se va a medir, o sea, esa herramienta siempre va a medir en milímetros, ¿o no? Sí, en este caso la resolución es milímetros. Yo tengo que fijarme en el instrumento. El instrumento me va a decir que es 0,05 milímetros. O sea, esto es lo menos, o sea, esta es la menor medida que él me va a poder hacer. Entonces, pero Ok, está en milímetros, ¿sabe? Entonces, ok, des en cuenta que yo estoy agarrando un milímetro y lo estoy partiendo en 20 partes, y de esas 20 partes estoy agarrando nada más 5. ok. Pero vamos a ver cómo se mide. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ok? Aquí está todo el procedimiento, todo lo que tienen que tomar en cuenta, yo se los voy a ir explicando. Entonces aquí vemos el ejemplo que está aquí abajo es el que vamos a tomar en cuenta para hacer la medición. Lo que yo tengo que ver primero es dónde se alinea el cero del nonio. Cuando yo me refiero al nonio me estoy refiriendo a la parte de abajo, en este caso lo estoy colocando en color rojo, pero en un instrumento no vamos a ver diferencia de colores. ¿Sí? Pero bueno, yo lo primero que tengo que hacer es, una vez que se haya tomado, ¿verdad?, la medición, para tener la medida, primero me fijo dónde está alineado el cero del nonio. En este caso, el cero del nonio me dice que está entre el 10 y el 11. Eso lo que me va a decir es que tengo 10 y un poco más. ¿Qué tanto más? Bueno, no tengo 11 porque el cero todavía no ha llegado al 11, pero sé que tengo 10 y un tanto más. ¿Qué tanto más? Como les decía, bueno, eso me lo va a definir entonces el nonio, porque el nonio, como les decía, va a agarrar todo este milímetro que está aquí entre el 10 y el 11 y lo va a dividir en ¿cuántas partes? ¿Cuántas partes dije? Entre el 10 y el 11, profe. Ajá. ¿En cuántas partes me está dividiendo ese milímetro? Yo diría que dos, pero no sé si estoy equivocado. Sí, yo antes lo dije. ¿Cuántas? 0.0. ¿Cuántas rayitas hay en el nonio en la parte de abajo? ¿Cuántas En la rayitas parte de rojas? abajo. 10 serían. No, No, Fueron 20, profe. 20, correcto. 20. ¿Ok? Entonces, ya yo sé que yo puedo tener una resolución, ¿verdad?, un poco más amplia, porque el nonio me va a dividir todo ese milímetro, cada uno de los milímetros, de hecho, me los va a dividir en cierta cantidad de partes, pues eso va a depender de la cantidad de rayitas que tenga. Bueno, pues en este caso yo me tengo que fijar, bueno, ya tengo la primera medida, eso es lo importante, la primera medida es 10. ¿Okay? Luego de 10, pues lo que sigue es colocar una coma, porque lo que está después del 10 son los decimales que están a continuación. ¿Y cuáles son los decimales que están a continuación? Bueno, aquí lo que me va a decir es que está alineado. Yo me tengo que fijar, y aquí sí es un poquillo complicado, pero yo les voy a colaborar con eso, tanto en los ejercicios que vamos a hacer ahorita como en el examen. Yo me tengo que fijar cuáles de las rayitas del nonio se alinea con alguna rayita de la regla principal. ¿Okay? En este caso, la rayita que se me está alineando es esta, la que estoy señalando acá con el mouse. ¿Okay? Y esa rayita equivale a ¿cuánto? Bueno, si esta es 4, esta es 5, y está entre el 5 y el 6, es 55. Entonces lo que yo tengo acá de medida es 10,55 milímetros. ¿Ven? Aquí me permite, si yo no tuviera este nonio y no pudiera señalar una segunda medida o un decimal o dos decimales más, como en este caso, únicamente podría decir o tiene 10 o tiene 11. No puedo ir más allá, ¿verdad? En cuestiones de milímetros. Digamos que para nosotros un milímetro no es tanto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de control de calidad, una fracción de milímetro es un montón, ¿verdad? Eso puede ser una pieza que no calce, puede ser un producto que esté defectuoso. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de medidas, ¿verdad?, como estas que están acá, porque hay algunas medidas muy fáciles, como esa que vimos anterior, pero hay otras que sí requieren un poquito de atención y comprensión. ¿Okay?
¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una medida exacta, sí, o sea, que tengamos, por ejemplo, como el anterior, que sea 10 milímetros exactos. Bueno, pues ¿cómo vamos a determinar eso? Bueno, primero que todo, el 0 tiene que estar alineado con el 10. Para determinar el 0 del nonio, tiene que estar alineado con el 10 de la regla principal. ¿Okay? Obviamente ahí ya nos va a ir indicando que probablemente, y oigo que digo, probablemente tengamos 10 milímetros. ¿Okay? Pero, aparte de eso, el 10 del nonio, el 10 de la parte de abajo, también tiene que estar alineado con alguna de las rayitas de la regla principal. ¿Okay? Si se cumplen estas dos situaciones, entonces quiere decir que yo tengo una medida exacta, la medida exacta que me indica en primera instancia el 0 del nonio. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que tiene que estar alineado el 10 del nonio con una rayita? Una pregunta ahí al aire. Por los decimales, profe. No, tiene que estar alineada con el 10, porque el 10, recuerden que el nonio corresponde a 1 milímetro completo. Bueno, recuerden, no me acuerdo si lo dije antes, pero denme un segundito. Ok. El 10, o sea, como yo les había dicho, el nonio lo que va a hacer es dividirme, agarrar todo 1 milímetro y me lo va a dividir. Por lo tanto, el nonio, ahí donde ustedes lo vean, en cualquier instrumento, en un pie de rey, ¿verdad? Principalmente, ese nonio lo que va a hacer es representarme 1 milímetro. Entonces, para yo estar completamente seguro de que tengo una medida exacta, tanto el 0 como el 10 tienen que estar alineados del nonio para yo determinar una medida exacta. Como les dije, ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos más. Acá tenemos un ejemplo de lectura normal. ¿Okay? La primera que tenemos que fijarnos es en la parte de arriba donde se alinea el 0. En este caso el 0 donde se está alineando. Si ustedes ven las rayitas, dice que se está alineando en la rayita 4. ¿Okay? Después de la rayita 4, o sea, tenemos 4 como primera lectura. ¿Okay? La segunda lectura, o sea, 4 coma, o sea, lo que va a ir después de la coma, no la va a decir la rayita que se alinea en el nonio. En este caso la rayita que se alinea me dice que es la que está después del 2. ¿Okay? ¿Cuánto sería en eso? Recuerden que tenemos, voy a acá un toquecito, nada más para que lo que tenemos, recuerden, es 0,05 en cada rayita. Entonces si ustedes quieren pueden ir contando, pero digamos que los números que están acá, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, nos ayudan a posicionarnos. No tomen este 2, este 4 y este 6 como una medida, porque lo que nos está ayudando es a posicionarnos en cuestión de decimales. Entonces tenemos en la primera 0,05, luego 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 y ahí voy, o sea, de 5 en 5. Lo mismo es acá. Entonces acá, si ustedes quieren cuentan, bueno, 0,05, 0,10, 0,5, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. Entonces quiere decir que la lectura que yo voy a reportar es 4,25, que es la suma de la medida principal y la medida secundaria. Vamos a ver acá. Acá tenemos este ejemplo que es una medida engañosa. Digamos que es el contrario de la medida exacta, ¿verdad? Porque la medida exacta, ya ustedes vieron que se tiene que cumplir esto. Bueno, pues resulta que el hecho de que se cumpla una medida así exacta casi nunca pasa, ¿verdad? Más cuando estamos hablando de variabilidad en el proceso. Pero entonces podríamos encontrarnos con una medida engañosa que probablemente creamos que está es una medida exacta. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con esto, ¿verdad? Con esta medida que está acá,
y tal vez yo pueda determinar de que el 0 se está alineando con el 8. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, mira, ahí yo tengo 8 milímetros. Pero si me fijo bien, tanto el 0 del nonio como el 10 aún como que no han llegado, los dos no están alineados. ¿Okay? Entonces resulta que yo les digo que la alineación se produce en esta rayita, en esta que está acá, que correspondería al 0,9, 0,90. Entonces, si yo les digo a ustedes, o ustedes ven de que la rayita, como en este caso, ya ahora sí lo podemos ver aquí abajo, está alineado en el 0,90, aquí en esta donde está, eso lo que nos quiere decir es que este 0 aún no se ha alineado con el 8. O sea, aún no ha llegado al 8. Entonces, muchos tal vez ven eso ahí en el 8 y dicen 8. Y luego hacen la segunda medida y ponen 0,90. Entonces ponen 8,90. Miren, para que fuera 8,90, este 0 tiene que haber pasado el 8. Y como ven, apenas tal vez está ahí tocándolo. Al rato y tal vez muchos lo podrán ver de que está alineado con el 8, pero no lo está. Pero digamos que está alineado con el 8 y yo tengo aquí que tengo 0,90, jamás podría decir que tengo 8,9. Ahí lo lógico es determinar que tengo 7,90 o 7,9. Por eso se puede determinar como una medida engañosa. Más o menos así es como va a estar en el examen, ¿okay? Donde pues obviamente ustedes tienen que determinar la medida de la regla principal y posteriormente la medida del nonio, y yo les voy a indicar con una flecha la que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, esta primera que está acá. Acá tenemos que el 0 se está alineando con el 6, o sea, está despuesito del 6. Ahí sí está muy claro que está despuesito del 6. Por lo tanto, sabemos que tenemos 6 y un poquitito más. Bueno, pues ese poquitito más me lo va a decir esta flecha. La flecha dice que está en el 0,10. 0,05, luego 0,10. La medida entonces sería 6,10 milímetros. Importante, tenemos que determinar que son milímetros, porque así es como nos está dando la resolución del instrumento. Si son milímetros, decímetros, centímetros, pulgadas, etc. En este caso, pues solamente vamos a trabajar con milímetros. La segunda vemos acá, donde tenemos el 0 alineado después de la rayita que corresponde al 5. Lo que les decía antes acá, ¿verdad? Vean que el 5 es la que me está dividiendo a la mitad, lo que está entre el 10, perdón, lo que está entre el 0 y el 10. Y esa rayita pues sobresale un poquitito en altura para que me determine, y lo que me va a determinar es la mitad de esa, digamos, de esa medida. Y el poquitito de más que yo tengo me lo va a decir acá, de la flecha. La flecha ahí la vemos que está posicionada en el, después del 2, 0,20, 0,25, 0,30. Y pues tenemos un resultado de 5,30 milímetros. Aquí tenemos la tercera. Estas son las que están en el material. Ya vamos a ver otras más. Donde el 0 está en la rayita 15. Ven, pasa lo mismo acá, entre el 10 y el 20 tenemos la mitad, pues 15, y ven que aún no ha llegado al 16. Entonces, pero ahí vamos a determinar la segunda medida con el nonio, ¿verdad? Y me va a decir que está en esta posición de acá, 0,60, 0,65. En este caso ese es el resultado, 15,65 milímetros. Ok, bueno, vamos a ver acá un toquecito. Ok, vea que aquí en este instrumento, este es el simulador que yo ahí les compartí. Bueno, eso pues va a depender de si lo pueden ver, descargar y demás. Sería interesante para que practiquen. Incluso les compartí otros instrumentos, no solamente estos dos, con otras resoluciones y otro tipo de magnitud. Que también ahí les compartí en pulgadas. Ok, pero esto es más o menos lo que se van a encontrar en el examen. Vea que aquí presenta una diferencia, una diferencia un poco
un poco diferente, dice uno. Profe, Dígame. yo creo que no se ve la pantalla porque estamos igual ¿Cómo que no? en los, en lo de la reglita, los Sí, sí, ejemplos sí, que sí. nos dio. Sí, sí, tiene razón. Ah, se me olvidó cambiar la pantalla. Ok, más bien. Gracias por avisar. Ok, ahora sí. Ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, así es como lo van a encontrar. Lo que tenemos que tener claro acá es que hay un par de diferencias, pero no es nada del otro mundo. Simplemente, obviamente, está dentro de el instrumento, ¿verdad? Ustedes aquí lo jalan para determinar ahí la medida, ¿verdad? Recuerden que estamos usando el pie de rey, donde pues normalmente esta parte de acá se utiliza para lo que son exteriores, ¿verdad? Diámetros, etcétera, y esta parte de arriba normalmente para interiores o también, ¿verdad? Diámetros interiores. La parte de atrás, digo yo, ¿verdad? Esta parte es para medir profundidades. Pues bueno, es un instrumento ahí bastante interesante que nos ayuda a determinar medidas bastante precisas. Ya si queremos más precisión, pues vamos a utilizar el micrómetro, pero bueno. Acá, qué pena, vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí. Ok. Acá, el instrumento lo que nos va a decir es que son centímetros. ¿Sí? Pero nosotros vamos a dar siempre la medida en milímetros o vamos a determinar el resultado final en milímetros. Pero ¿a qué se refiere esto de centímetros? Esto lo que se refiere es que cada una de estas rayitas de acá siguen siendo milímetros, pero cada vez que aparezca un número, ese número me va a indicar que son centímetros. ¿Okay? Pero es lo mismo que está en lo que les acabo de explicar en el material. Valga ver que, digamos, en este caso, este 1, pues vendrían a ser 10, si estamos hablando de milímetros. Este 2 vendrían a ser 20, si estamos hablando de milímetros. Pero igualmente, aunque no estén aquí el 10, el 20, el 30, igualmente cada una de estas rayitas de la regla principal va a equivaler a un milímetro. Simplemente el 1, el 2, el 3 y cada uno de ellos me va a indicar que está posicionado en un centímetro. Bueno, cada centímetro, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, pues si tenemos una posición como el 1, pues ahí lo que tenemos son 10 milímetros. ¿Verdad? Y a partir del 1, pues vamos contando 11, 12, 13, 14 y así hasta el 20. Vamos como aclaración. Y acá el nonio todavía más bien mejor. Esta es otra diferencia, pero todavía mejor, porque el nonio, vean que me va dividiendo, ¿verdad? Donde se acuerdan que en el ejemplo estaba acá, digamos, 2, 4, 6, 8. Bueno, aquí sí lo tenemos de uno en uno y cada uno de esos está dividido a la mitad. Entonces aquí el nonio pues me va a permitir tener una mejor lectura, o sea, más fácil la lectura. Pero al final de cuentas es, digamos, que lo mismo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ok. ¿Vieron la medida que salió antes? No. Bueno, no importa. Preferiblemente no vean la medida que sale como resultado para que cuando yo lo acerque ustedes puedan determinar la lectura. Entonces vamos a ver esta. Ok. Esta es la que está en el ejemplo como medida engañosa. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a volver a explicarlo y ya luego quiero que ustedes sean los que me den y me expliquen la lectura. Como les había explicado, yo primero me fijo dónde se alinea el 0. ¿Dónde está aquí alineado el 0? ¿Alguien que me ayude? Debajo del cero.
¿Sí? ¿Dónde está alineado el 0 del nonio? ¿Con cuál rayita? ¿Con el 4, el 5, el 6, el 7? No sé, ¿con cuál? En la primera, profe. En la primera. O sea, En la recuerden uno. que cada rayita equivale a 1 milímetro. Ajá, un Entonces, milímetro. entonces ahí tenemos como primera lectura 1, ¿verdad? Así es. Sí, correcto. Ok. Segunda lectura. Tienen que fijarse donde yo les voy a señalar en el nonio. ¿Cuál les estoy señalando en el nonio? La que está ahí en color rojo. Sería El 6. 0,95. 0,95. Correcto. ¿Por qué no 1? Dijimos que estaba en el 1. Entonces usted hizo la medida Entonces sería de 0. 1,95 sería. Ok. Vamos a ver. ¿Está bien o está mal? Es que es precisamente eso que a mí me importa que ustedes determinen. Que fue lo mismo que está ahí en esta cuestión de la medida engañosa. Ok. ¿Qué pasa cuando yo digo 1,95? Yo lo que estoy diciendo es que ese 1,95 prácticamente está en el 2. ¿Verdad que sí? Pero este 0, porque este 0 es el que me va a dar la primera lectura, este 0 me está alineando en el 2 o está cerca del 2, de la rayita 2 o del milímetro 2, como quieran verlo. Está. No, porque está alineado exactamente en la rayita 1. Exacto. Bueno, yo lo veo alineado. Exacto. Exacto. Se lo acaba de decir. Usted lo ve alineado, pero no lo está. Para que eso esté alineado, tiene que estar tanto este 0 como el 10 del nonio. Y el 10 no está alineado. Bueno, yo les estoy diciendo que está aquí en el 95. Entonces ustedes me tienen que hacer caso. Ok, ya. Entonces, para que sea 1, exactamente 1, tanto el 0 como el 10 tienen que estar alineados. Pero no, resulta que el instrumento me está alineando el 95. Lo que quiere decir es que ese 0 aún no ha llegado al 1. Está más bien un poquitito antes. Digamos que un pelín, pero no lo podemos determinar porque, como les dije, nosotros no somos pequeños. Eso lo está determinando una persona pequeña mediante el nonio. Se está agarrando el nonio y me está diciendo, mire, con ese 95, que vendría a ser 0,95, lo que le está diciendo es, mire, todavía usted no tiene ni siquiera 1 milímetro. Casi, como lo podemos ver acá, casi, pero no. Y ahí, bueno, aquí está dándole la lectura. Pero bueno, vamos a ver acá. Okay. Algo como esto. Vamos a ver. Vamos a ver, esto está aquí. Ok, vamos a ver este. Primera lectura. ¿Alguien que me ayude? No escogí a nadie porque no vi quiénes estaban conectados. Entonces, digamos ahí a la voluntariada para no salirme de acá. Ve, me están obligando a salirme de acá. Bueno, vamos a ver. Vamos acá por lista. Bueno, por lista conectados. Vamos a ver. Ana Chávez. Ok, Ana Chávez. De nuevo, esta de acá. Okay. Primero me da la lectura principal, la lectura de la regla principal. ¿Cuál sería? Voy, profe.
¿Me escucha? Sí. Sí, claro, la escucho. Voy, es que se me salió la pantalla. ¿Qué cuento? Entonces, busco el 0, ¿verdad? Primero, Esta exactamente. línea, ajá. Sería como en el 8, ¿verdad? Ok. 5, 6, Lo 7, tenemos en 8. el 8, lo tenemos, entonces ahí podríamos ver que tal vez está en el 8 exactamente, o tal vez no ha llegado al 8. Bueno, ¿quién nos va a decir si ya pasó el 8? Bueno, el nonio. ¿Dónde está el nonio? El nonio, ¿dónde está alineado? ¿En qué rayita? Ya ahí sí tiene que fijarse en la flecha roja. Ajá. Entonces sería el 5 el que le sigue. ¿Ok? Específicamente 5 no. ¿Cómo sería? 8,5. 8,05. 0,5, sí. ¿Ok? Ahí entonces lo que nos está diciendo es de que sí tenemos 8, pero tenemos un poquitín, un pelín, lo que diríamos, un pelín más de 8. En este caso, pues sí, lo podríamos ver exactamente en el 8. Pero si eso estuviera exactamente en el 8, el 10, que es el que está aquí, no se ve, ¿verdad? Pero es el que está aquí, tendría que estar también alineado. Pero el 10 no está alineado, el que está alineado es el 0,5. Tiene que tener mucho cuidado con esta primera, porque esta primera nos dice 0,5. Ya luego las otras iban ahí, ¿verdad? Pero esta primera no es 5. Porque si decimos 5, estaríamos hablando de esta, la de 50. 0,50. ¿Ok? Si no tienen claro eso, me avisan para explicárselo mejor, ¿verdad? Pero es que vamos de 0,5 en 0,5. Nada más a cada rayita le vamos sumando 0,5. ¿Ok? Ah, bien. Vamos a ver. Profe, Engel. ¿dónde puedo consultar el instrumento online? Ah, yo no sé. No lo pude descargar. No, Ah, yo no sé, yo eso. Es que igualmente, aunque se lo comparta como se lo comparta, ya tiene como un programa ahí Adobe, que es un Flash Reader, se llama. Entonces, yo no sé si habrá algo en línea. Para serle sincero, no sé. Más bien, ya que está ahí, Engli es, ¿verdad? Dime, profe. Perdón. Ah, pensé que era. Ok, ok. Adelante, más bien, compañera. Ayúdanos con este. Ok. No lo acerqué tanto porque como ya está más adelante de los 10 milímetros, pero determino. Siempre hagan lo mismo que Bien. les acabo de explicar. Primero hagamos la primera lectura y luego ubicamos la segunda lectura en el nonio. Ok, la primera lectura dice que está en 17, casi llegando a la rayita 18. ¿Okay? Entonces tenemos 17, Ajá. algo. Y la segunda sería 70. Entonces serían 17,70. Ok, 70. Si les piden dos decimales, que es muy normal, pues obviamente lo tienen que dar con dos decimales. Si les dicen con un decimal, pues obviamente ahí sería 0,7. Ajá. Pero entonces, como el nonio está dividido en 0,05, o sea, nos dice que son dos decimales, pues entonces es mejor utilizar siempre los dos decimales. Ok. Ok. Eh, Marcela. Ahí sí está bien. Ahí sí está bien acercado. No creo que tenga problema para leerlo. De ahí. Se nos desconectó. Me pareció verla por ahí. Emanuel.
Profe, no entiendo. Ok, vamos a ver. Tratemos de entender, no hay problema. Como le dije, primero, fijémonos en el cero del nonio. Emanuel, ¿dónde ve usted, dónde ubica usted ese cero? ¿En cuál milímetro? Recuerde que primero tenemos que ver la regla principal, pero nos vamos a fijar en el cero del nonio. El cero del nonio nos va a dar la primera medida dependiendo de dónde se ubique en los milímetros de la regla principal. Entonces, ¿en cuál milímetro estamos ahí? En 6. No. Pasa es que yo lo acerqué, ¿verdad? Pero acuérdese que hablamos de que este 1 me va a indicar 1 centímetro. O sea, lo que es lo mismo 10 milímetros. Entonces esta rayita, donde está el 1 son 10 milímetros. Entonces ahí la que sigue es 11, luego 12, luego 13 y luego 14. Quiere decir que este 0 se me está alineando entre el 14 y el 15. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo 14 milímetros. Y la segunda medida, que es la que va después de la coma, me la va a dar la rayita que yo les voy a indicar. O sea, yo siempre les voy a indicar. O sea, ustedes no tienen que... Porque si uno tuviera que determinar eso, tendría que tener el instrumento. Para muchas personas como yo, tendríamos que tener una lupa. Se los confieso, porque yo así a simple vista, ¿no? Tendría que tener, aparte de mis lentes puestos, tendría que tener una lupa para poder determinar cuál de estas rayitas del nonio se alinea. Siempre va a haber solamente una que se alinea. Para determinar eso, pues solamente así. Pero acá yo se los indico, porque algunos pueden decir que el 6, otros pueden decir que el 7, bueno, pero no. Ya en la vida real solamente una. En este caso, ¿cuál es? ¿Cuál es la que se alinea, compañero? Okay. Recuerden que cada rayita equivale a 0,05. Entonces aquí 0,10, 0,15, 0,20, 25, 30, 35, 40, 45. Entonces, ¿cuál sería esta? 55, ¿no? Okay. Entonces la medida completa sería la primera fue 14. O más 55. No. Exacto. 14,55. ¿Qué? Milímetros, no. Ok, milímetros. Ok, vamos con una más. No hay problema. Ok, Nancy, ¿verdad? Me falta. Aquí está. Sí, señor, aquí estoy. Ok. Vamos a ver cómo le va. Profe, en este caso, digamos, ahí es donde a mí se me confunde un poquito, porque el cero de lo de la parte de arriba, ¿verdad? Está en el cero, por decirlo así. Entonces ahí yo contaría en el 7 sería, o estoy equivocada. No, en el 6. En el 6, 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que la rayita que está, que sobresale un poquitito, me va a indicar la mitad. Ah, ok. Entonces, esa mitad, ¿cuál sería? 5. Ajá, 5, ok. Son Entonces cosillas que sería ahí luego 6. uno va agarrando para que le ayuden a determinar la 6, correcto. Ok, ok. Y en el de abajo, entonces sería, vamos a ver, 35. Entonces sería 6,35. 6,35. Correcto. Ok. Porfa, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí, pues ahí tienen varios ejemplos, ahí tienen toda la explicación, ¿verdad? De nuevo, tanto en el material o en el video, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda ahorita, obviamente me la hacen saber. Vamos, ¿por qué? Porque ahorita lo vamos a complicar un poquitito. Vamos a ver el micrómetro.
y es que el micrómetro me da todavía una medida más precisa. O sea, el micrómetro me va a permitir acercarse más a esa medida pequeñita. O sea, la persona pequeña va a tener un instrumento muy bueno, la cual va a poder determinar una mejor resolución. En este caso la resolución que vamos a utilizar es 0,01. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, ahorita lo vamos a ver en cada uno de las partes. Pero si Profesor, tiene ¿puedo hacerle una consultita? Sí, claro, dígame. Esos instrumentos, bueno, el caliper, se puede utilizar también para lo que son como diámetros de tubo. Sí, claro. Sí, Sí, claro, los diámetros de tubo, depende del diámetro, ¿verdad? También, porque si es un diámetro muy pequeñito, ahí se utilizaría un goniómetro, que le llaman, bueno, que le llaman, no, que se llama. Es que Pero, nosotros en la empresa manejamos esa, bueno, nosotros le llamamos caliper, pero yo sí he visto que la gente de calidad lo utiliza para los diámetros de tubo que tenemos nosotros, entonces por eso tenía la duda. sí, vamos a ver si encuentro aquí, a ver. Vamos a ver si hay alguna imagen acá donde más o menos muestre donde se está tomando, ve, algo así como pero No se ve, profe. sí, perdón, es que apenas lo estoy buscándolo. Ok. Ok. Ok, creo que aquí encontré alguna que sirva. Yo por lo menos, algo que siempre recuerdo cuando llego a este módulo, ahorita fue que se me ha olvidado, vieras que también muchas empresas, bueno, yo digo muchas, la verdad no son tantas, pero hay varias empresas de metrología que, vea, capacitarse en metrología es bastante complicado, por muchas razones. Porque obviamente la teoría, manejar la metrología es difícil, hay que dejarse varas, es mucha matemática, mucha estadística, ¿verdad? Cálculos y demás. Y aparte de eso, no hay muchos lugares en los cuales uno se pueda capacitar en temas de metrología, ¿verdad? Entonces lo que hacen muchas empresas de metrología es que contratan a técnicos en control de calidad y pues los terminan de formar o lo forman dentro de la empresa. Eso es muy común. Por lo menos a mí me pasa. Profesor, una consultita, es que verás que nosotros utilizamos mucho lo que se llama el tapichar. ¿El qué, perdón? El tapichar. Ajá. Ese instrumento es bastante exacto, ¿o no? No tanto. Ok, la exactitud, bueno, primero que todo no podemos hablar de exactitud de un instrumento. Podemos hablar de precisión. O sea, ¿qué tanto se acerca un instrumento al valor real? Eso es lo que podemos hablar, porque la exactitud es muy difícil. De hecho, tanto así que cuando se hacen mediciones se toman varias, ¿verdad? Para poder determinar por medio de repetición. O sea, la repetición me va a dar una confianza un poco más amplia con respecto a la medida que yo tenga. Entonces, habiendo dicho eso, un instrumento es tan preciso, no exacto, ahora hablemos de precisión, un instrumento es tan preciso como la calibración que tenga. O sea, el instrumento tiene que estar bajo control metrológico, en el cual pues tenga una calibración aprobada por un laboratorio aprobado, que maneje la norma de laboratorios de metrología, ¿verdad? Que es la norma 17000. Entonces, un instrumento, yo por lo menos he podido ver instrumentos muy viejos que manejan una precisión muy buena, porque manejan muy buena calibración, a como pueden haber instrumentos muy nuevos que tal vez no estén bien calibrados o no hayan sido calibrados, entonces no tienen un respaldo. Entonces eso se puede dar, ¿verdad? También. No sé si con eso le contesto. O sea, y eso pasa con cualquier instrumento. Sí, exacto, profe. Es que, digamos, nosotros manejamos mucho eso, el tapichar, ¿verdad? Para muchas cosas que utilizamos ahí en la empresa. Pero sí, obviamente tienen como una, la información de calibración. Pero ¿quién lo calibra? Perdón, ¿lo calibran ahí mismo o es por...? Es que precisamente eso es lo que no sé, profe, porque
Sí, en realidad nosotros lo manejamos y no sé cada cuánto lo calibran, eso sí no sabría decir. Ok, también tenemos este que es muy parecido. Pucha, no encuentro una imagen donde se vea dónde se está tomando, pero vamos a ver si con esta tal vez me ayuda un poco. A ver si la agrando acá. Ok. Ok, ven la imagen, ¿verdad? Que estoy compartiendo ahí. Sí, correcto. Ok, aquí yo tengo ese instrumento, ¿verdad? Que es el mismo que estamos viendo, bueno, que acabamos de ver, donde pues estoy tomando la medida, en este caso un diámetro exterior, por eso decía que exteriores, o sea, esta parte de abajo, es la que me permite tomar esa medida con diámetros exteriores principalmente. Ok, pero también vean que aquí tengo otro huequito, ¿verdad? Tengo otro huequito en esa pieza, pues esa pieza también tiene un diámetro, pero la única manera en la que yo puedo medir ese diámetro es con esta parte. Entonces yo tengo que cerrar el instrumento, introducirlo acá, introducir esta parte aquí y abrirlo para poder determinar el diámetro interno. Pero eso es con la parte, digamos que la parte superior del caliper o del Pero piezo. la medida de esa parte es exactamente igual, se toma igual, profe. Se toma igual, o sea, exactamente, se toma con el mismo resultado, el mismo procedimiento, lo que nos da el Ok, instrumento. ok. Más o menos ahí fue, digamos que la que encontré. Más bien voy a ver si actualizo un poquitillo el material e incluyo Pero algunas cosas. sí se parece mucho, profesor, porque sí, los tubos que utilizamos son así como Sí, esa exacto, sí, imagen por que eso estaba puso ahí. buscando tal vez algo, pero sí, digamos es un diámetro interno, es una manguerita. Igual usted pone Correcto. el instrumento, lo cierra y primero, ¿verdad? Ahí no les expliqué, ¿verdad? Porque no tengo aquí, no estamos que digamos en una clase presencial. Igual, vieras que les comento, aprovechando. Estamos planeando dar unos talleres. Estamos planeando dar algunos talleres, pero presenciales, ¿verdad? En IPEA, donde pues hagamos ahí algunas cuestiones, principalmente de los que propuse fue de mediciones, para, para ver si podemos colaborar un poco con esa parte. Porque también hay que tener claro que utilizar un instrumento no es simple y sencillamente llegar y usarlo. ¿A qué me refiero? Pues hay que tener una técnica. Yo no puedo agarrar el instrumento así como así. Vamos a ver. No estoy compartiendo, no lo estoy Profesor, compartiendo. pero esas clases presenciales son en San José. Sí, en San José. Mm, Es que es donde tenemos las instalaciones. la sede. Más bien Ujú. les voy a decir una cosa. Casualmente, la semana pasada que estuve allá en una reunión, yo le decía al director, o sea, es que actualmente IPEA se está desperdiciando las instalaciones, porque casi no se están dando clases presenciales, demasiado poco. Entonces ustedes van ahí, no sé si Sí, es conocen o han que, pasado, es un edificio, digamos, de 3 pisos, aunque el primer piso es solamente oficinas y parqueo, pero son dos pisos de puras aulas que no se están usando. sí, es que ahora como todo es virtual. Exacto. Pero bueno, cuando les propuse eso, les sonó, ¿verdad? Y casualmente uno de esos talleres son talleres, ¿verdad? De participación. No es que se vayan a evaluar ni nada, pero son cosillas que luego vamos a ir viendo. Porque precisamente es parte de lo mismo, ¿verdad? Agarrar un instrumento como el pie de rey, ¿verdad? Como este, como vieron en la imagen anterior, no es solamente agarrarlo, o sea, hay que tener una técnica, hay que considerar que ciertas partes yo no las puedo manipular igual, o sea, yo tengo que agarrar el instrumento y manipularlo, ¿verdad? Con una mano, con el dedo pulgar para que se corra, porque si yo lo manipulo de una manera incorrecta, pongan atención a lo que les voy a decir, si yo lo manipulo de una manera incorrecta, la lectura probablemente me vaya a dar algún error, porque yo le puedo transferir calor, yo le puedo hacer alguna cuestión con algún error que inconscientemente lo haga, porque el instrumento también es un poco delicado. Entonces hay que saber cómo agarrarlo, hay que saber cómo manipularlo y algunas cosillas que obviamente pues demuestren que uno pues conoce un poquitillo. Con esto pues la idea es que ustedes conozcan de la parte de mediciones, que supongo que no sé qué tanto sabían o qué tanto saben. Normalmente solo alguien que trabaje muy común, ¿verdad? Con algún instrumento y a veces ni aún así porque se acostumbran a la pantallita. Pero bueno, vamos a ver acá. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Antes de seguir Profe, acá con el micrómetro, adelante.
Bueno, ahí para aportar un poquito, lo que decía la compañera del diámetro interno de los tubos. Ujú. Nosotros, bueno, al menos donde yo trabajo, manejamos mediciones del diámetro interno y diámetro externo del tubo. Ajá, Y sí. eso lo hacemos hay veces tenemos una cajita con pines, unos pines que tienen unas mediciones y con eso lo podemos hacer. O también, pero no es tan exacto, también utilizamos una máquina, creo que se llama la beta láser. Ajá. Ella maneja un pin y tiene un láser que hace girar, usted coloca el tubo y lo hace girar y ahí nos está dando el diámetro interno y externo Sí, del la tubo. diferencia de esos dos es lo que conocemos como espesor, ¿verdad? O grosor Ujú. también, el grosor de la pieza o de la manguerita. Esos pines les llaman así pines, no les llaman patrones. Mm, yo lo he escuchado por pines, la verdad. Digamos que eso es una cajita donde tiene Ujú, cada numerito, ¿verdad? Que es la medida de cada pin sí, que lo utilizamos, pero no, es más exacta esa otra máquina, la Betalas. ok. Y normalmente esos les llaman también patrones, ¿verdad? Porque me dan un patrón de medida. Ujú, Ok, ujú. bueno. Gracias. Ok, yo espero que les haya quedado claro, ¿verdad? La parte del caliper. Si no les quedó claro, por favor repasen nuevamente la materia, repasen el video y pues que les quede bastante claro. En el examen vienen solo preguntas en las cuales pues yo les pongo la medida y ustedes tienen que determinar a qué medida pertenece. ¿Okay? Entonces nada más que obviamente tengan el suficiente cuidado, tomen las consideraciones, las indicaciones del, digamos, del examen, ¿verdad? Las indicaciones de cada sección. También les digo eso porque obviamente vale la pena mencionarlo, pero también porque todavía sigo recibiendo como algunas consultas, algunas quejas con respecto a exámenes anteriores, en los cuales pues obviamente ahí se dan las indicaciones, que utilice esto, que utilice lo otro, que tome en cuenta aquí y allá, pero bueno, digamos que este examen, les voy a confesar, este examen lo hice un poco más fácil de lo que lo he venido haciendo, ¿verdad? Precisamente porque vieras que, ay, no sé, a pesar de que yo les explico y todo, ¿verdad? Tratando de que mucha gente llega y simplemente se pone a hacer el examen creyendo que ya, y obviamente fallan algunas cosillas. Bueno, para consideración, y ya que se los digo y con la mano en el corazón, eh, el examen está más fácil de lo que he venido haciéndolo. Entonces, vamos para que lo tomen en cuenta. Bueno, y son Profe, pero 10 sí es meses. muy bueno, perdón, profe, pero sí es muy bueno eso que usted nos está enseñando, porque en la empresa tenemos los caliper con pantalla, entonces digo, obviamente la pantalla da la medida, ¿verdad? Es como más sencillo, pero ya el sacarlo uno, ya digamos es más, O por lo menos di- saber de dónde sale. Porque sí, tal sí, vez sí, muchas eso. veces, por eso les digo, yo he tenido estudiantes que hoy yo lo sé usar y soy un experto, pero a la hora de que yo le digo, bueno, hágalo pero sin la pantalla, bueno, ya ahí el mundo se le cambió. Pero bueno, digamos que tal vez, porque en un 99% de probabilidades ustedes no tengan que hacer esto que les estoy diciendo, les estoy explicando, pero por lo menos les va a quedar el gusanito de que saben de dónde sale, o van a saber, mira, yo sé de dónde sale eso, porque ya nos explicaron que aquí el nonio, el otro, o lo mismo que les voy a explicar ahorita acá con el micrómetro, ¿verdad? Que es en este caso vamos a considerar el tambor, ¿ok? Bueno, digamos que me voy a pasar un poquitito acá, esas son las partes del micrómetro. Aquí ya si tenemos piezas o mediciones que tengamos que hacer más precisas o más pequeñas, pues vamos a utilizar el micrómetro, ¿verdad? Se lo usamos así, agarrándolo con una mano, ¿verdad? Para sostenerlo y dándole vuelta o girando el tambor, que es el que está a la derecha, ¿verdad? Ese cilindro, para poder correrlo o acercarlo para la medida del instrumento. Ok, nosotros vamos a utilizar acá un micrómetro, ¿verdad? Bueno, aquí ustedes ven algunos ejemplos, ¿verdad? Con pantallita o sin pantallita, ¿verdad? A final de cuentas
lo más importante de utilizar un instrumento es que me pueda brindar una seguridad en la medición. Eso es lo más importante en un instrumento. Y como le decía antes a la compañera, normalmente no toco ese tema porque esos son temas, digamos, de aplicaciones metrológicas, pero a veces, ¿qué tan confiable es un instrumento? Bueno, puede ser que me llegó compraron un kit de instrumentos nuevos, pero bueno, digamos que esos instrumentos ni siquiera han pasado por calibración. Entonces yo no tengo confianza, no podría tener la misma confianza de un instrumento que normalmente es calibrado, que pasa por control metrológico. Entonces eso también es bastante importante a la hora de considerar, ¿verdad? No como dicen, no toda escoba nueva siempre va a barrer de la misma manera. Entonces aquí sí lo vamos a considerar. Ok, vamos a tener un micrómetro como este, y cuando digo vamos a tener es el que vamos a usar, pero créanme que hay diferentes tipos, diferentes resoluciones y pues obviamente con diferentes magnitudes. Aquí vamos a utilizar la resolución de 0,01 milímetros, va a ser muy parecido al nonio anterior, pero aquí va a estar en el tambor. Lo que quiere decir este 0,01 milímetros es que cada rayita del tambor va a equivaler a eso. Entonces, si se pueden ver, me va a permitir una mejor precisión. En el caliper anterior, lo más que yo podía medir era 0,05, pero aquí lo menos que puedo medir, más bien lo menos, no lo más, lo menos que puedo medir es 0,01 milímetros. ¿Okay? Y lo más que puedo medir son 25 milímetros. O sea, aquí lo que me va a decir es digamos, por decirlo así, el rango. Este 25 milímetros, perdón, equivale a ¿cuánto en centímetros? ¿0.25, profesor? Este 25 milímetros que está aquí abajo, esto lo que equivale es a 2,5 centímetros. Lo que quiere decir es que este instrumento, lo más que se va a abrir son 2,5 centímetros. O sea, a la hora de que yo lo abra, lo más que voy a poder abrirlo es para medir 2,5 centímetros o 25 milímetros, que es la misma equivalencia. ¿Ok? Bueno, vamos a explicar, ¿verdad? la misma carajadilla acá con el micrómetro. Igual ahí está toda la hablada, la explicada, pero yo lo voy a hacer acá. Fíjense aquí en la parte de abajo. ¿Okay? Acá tenemos que tomar en cuenta no 2, sino 3 medidas. Bueno, a veces la segunda sí, a veces no. La segunda es como más que todo como para ubicación. La primera, sí, es la que está arriba. La que está arriba es la que me va a indicar los milímetros en primera instancia. ¿Ok? Y eso lo va a indicar la rayita vertical del tambor. La rayita vertical del tambor me va a ir indicando los milímetros que yo tengo. En este caso, si ustedes se fijan, bueno, igual que en el anterior, ¿verdad? Cada rayita me va a equivaler a 1 milímetro. Okay, denme un segundito, porfa. Para responder una cosita acá. Okay, listo. Cada una de estas rayitas, ¿verdad? Acá, las que están en color rojo, horizontal, equivale a 1 milímetro. Pero ¿qué es lo que va a hacer el tambor de este micrómetro? Bueno, me va a dividir ese milímetro no como en el anterior que eran 20 partes, aquí me lo va a dividir en 100 partes. O sea, vean la resolución, la capacidad, la precisión de este instrumento, que yo voy a poder determinar cada uno de esos milímetros en 100 partes. O sea, voy a tener una medida bastante confiable. Eso me lo va a permitir aquí el tambor. La segunda medida, o digamos la lectura de apoyo, le llamaría yo, normalmente se le llama así, es para determinar, o sea, cada una de las rayitas que está aquí abajo en color azul, es para determinar la mitad de cada milímetro.
Vamos que esa es la única función que tiene, pero es una función bastante importante, bastante provechosa, porque ahí yo voy a poder ver si estoy antes de la mitad o después de la mitad del milímetro, o por qué no exactamente a la mitad. Pero bueno, el tambor, que vendría a ser, eso sí, la segunda medida, o sea, lo que yo tengo entre cada milímetro, como les dije antes, va a valer 0,01. O sea, cada rayita que van a ver acá va a valer 0,01 milímetros. Ok, vamos a ver acá. Voy a pasarme a este porque este es un poco más vistoso para explicarlo. Okay. Perdón, voy a pasarme un toquecito acá porque yo creo que vale la pena mejor explicarles esto primero con el tambor. Okay. Me avisan cuando vean la pantalla donde estoy compartiendo el micrómetro. Listo. Ok, vamos a ver acá. Ok, como yo les dije a ustedes, acá, cada una de estas rayitas de la parte de arriba equivale a 1 milímetro. ¿Sí? Lo que me va a indicar la parte de abajo, o sea, esta de apoyo, es la mitad. ¿Y por qué? Porque resulta que el tambor, este tambor que está acá, cuando ustedes lo van girando, se van a encontrar que cuando llega a 50, llega otra vez a 0. Que entonces tal vez ustedes van a decir, mira, entonces esto lo que me lo divide es no en 100, sino en 50. No, es que el tambor tiene que dar 2 vueltas para completar 1 milímetro. Entonces, cuando él dio, digamos, voy a ponerme aquí, en el 40. Entonces, cuando yo llego acá y estoy contando los milímetros y veo que aquí esta parte, ahorita lo voy a poner en el ejemplo, esta parte, vertical, esta raya vertical del tambor es la que me va a indicar dónde están los milímetros o cuál milímetro estoy ubicado. Bueno, yo voy contando acá y veo que tengo 5, aquí sí tengo 5, 6, 7, 8. Entonces yo veo que ahí tengo 8. Yo tengo 8 milímetros. ¿Okay? Entonces, se supone que yo aquí tengo que ver la rayita de la mitad, pero no la veo. No la veo o estoy sobre la rayita de la mitad. Bueno, ¿cómo voy a saber yo eso? Bueno, con el tambor. Aquí el tambor me dice que, pues bueno, soy muy cerca, pero aún no he llegado. Si ya yo llegué aquí al 0, o este 0, ahorita lo voy a poner aquí, está alineado acá entre el 8 y el 9, que es el milímetro que estamos acá determinando, estoy exactamente a la mitad, si estuviera alineado en el 0, pero no lo está. Dice que me falta poquito, o sea, ese poquito es 40. Ahí lo que tengo es 8,40, lo que me indica acá, pero vamos a ubicarnos exactamente en el 0. Ahí, exactamente. Ok. Bueno, entonces ahí ya yo puedo ver que el milímetro 8 y este tambor 0 está alineado acá a la mitad. Entonces ahí yo puedo ver y puedo determinar con claridad de que tengo 8,5, 8,50, que está a la mitad. Pero es para que ustedes vean que este tambor tiene que dar 2 vueltas para poder completar 1 milímetro exacto. Y es por eso que esta medida secundaria o esta medida de apoyo me va a permitir determinar si llegó o no llegó a la mitad. Nada más ahí eso para. Yo ahorita obviamente me pongo ahí. Vamos acá.
Ok. Entonces, habiendo dicho esto, lo primero, aquí tenemos el orden, es que primero vamos a determinar la medida principal, ¿verdad? La medida principal, acá el tambor me va a decir que está ubicado en dónde. Bueno, en el milímetro está el 5, 6, 7 y 8. Entonces claramente ahí tenemos 8 milímetros. Bueno, pues aquí es donde viene la resolución del instrumento y me va a ayudar a determinar cuánto tengo. Bueno, en la medida secundaria o la medida de apoyo me dice que ni siquiera ha llegado a la mitad, apenas si se pasó un poquitito. De hecho ahí lo puedo ver en el instrumento, apenas si se pasó un poquitito del 8. Bueno, entonces en el tambor me va a decir que está en el 5. Bueno, ese 5 me va a decir que es 0,05. ¿Por qué? Porque recuerden que cada rayita vale 0,01 en el micrómetro. Entonces si ustedes empiezan a contar a partir del 0, van a ver 0,01, 0,2, 0,3, 0,4 y 5 me va a decir que es 0,05. Entonces el resultado de la medida que yo voy a tener acá es 8,05. ¿Ok? Bueno, y tal y como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, aquí también vamos a ver los mismos casos. Puede ser que también tenga una medida exacta. ¿Okay? La medida exacta, pues entonces tiene que cumplirse en este caso con dos condiciones. La primera, pues que esté alineado con el milímetro. En este caso, pues puedo ver que está en el 6, pero puede ser que tenga un poquitito más de 6. Pero si está en el 0, me va a decir que está exactamente en el 6. Entonces, si yo tengo alineado el tambor en el 6 y el 0 de ese tambor con la línea horizontal que está acá, pues entonces ahí me va a determinar de que tengo exactamente 6 milímetros. ¿Okay? Vamos a ver no, este. Bueno, voy a ir en el orden, no importa. Este es un ejemplo de lectura normal, ¿verdad? Igual, vemos el tambor que está alineado en el milímetro 10. ¿Okay? Perdón, en el milímetro 9. O sea, todavía no ha llegado al 10. Si contamos ahí las rayitas, vemos que está el 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos 9 y un poquito. ¿Okay? Ese poquito me lo va a dar el tambor, porque si vemos en la lectura de apoyo, vemos que aún no ha llegado a la mitad. Pues, si no ha llegado a la mitad, todavía no tenemos completado ese recorrido. Pero entonces vemos que en el tambor está alineado en la rayita 32. ¿Sí? Eso lo que nos va a indicar es que tenemos 9,32 o 9 más 0,32. Pues ahí lo que tenemos es ese. Esto es lo que podríamos denominar como una medida engañosa. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos acá en el simulador. ¿Okay? Vemos que tal vez podríamos creer de que está alineado en el milímetro 7. ¿No? Pero no, realmente todavía no está en el 7. Sí vemos que pasó el 6 y sí vemos que pasó la mitad del 6. Quiere decir que tenemos 6, luego tenemos 0,5, ¿verdad? Porque ya pasó la mitad. Y esa otra parte, o lo que tenemos que sumarle además, está en el tambor. Y en el tambor vemos que sí está muy cerca, como antes les expliqué del 0. Pero aquí nos va a decir que está en el 43. Por lo tanto, pues sí está muy cerca del 7, pero lo que tenemos es 6 de primero, la mitad de 1 milímetro, que es 0,5, y lo que nos dice el tambor que es 0,43. Entonces lo que vamos a tener como resultado es 6,93. Sí, casi 7, pero aún no ha llegado al 7. Okay, voy a pasarme. No, hagamos estas primero. Hagamos estas. Bueno, hagamos estas, no, aquí ya están hechas. Nada más para que vean de dónde se toma la lectura. Pues aquí vemos que tenemos el tambor ubicado en el milímetro 1, 2, o sea, después del milímetro 2. ¿Ok?
vemos que ya pasó la mitad, vemos que ya ahí la tocó la mitad, y el mismo tambor nos va a decir, mire, sí, ya pasó, porque la mitad es el 0, o sea, ya pasó el 0. ¿Qué tanto pasó del 0? Bueno, aquí vemos que está en el 9. Entonces vamos sumando. Primera medida 2, le sumamos 0,5 y luego le sumamos 0,9 para tener 2,59. Ahora esta de acá, vamos a ir ubicando el milímetro, dice que estamos en el milímetro 8, se pasó un poquitito, pero aún no ha pasado la mitad, quiere decir que no tenemos la mitad del milímetro, nada más le vamos a sumar lo que tengamos aquí en el tambor, y lo que tenemos en el tambor dice que es 18. Entonces tenemos 8,18, aquí recuerden que cada rayita es 0,01, pues entonces tenemos 8,18 milímetros. Esta que está aquí abajo, vemos que se corrió hasta el milímetro 12, no ha llegado a la mitad, no lo vemos, y el mismo tambor nos dice, mire, todavía no ha llegado a la mitad porque todavía no ha llegado al 0, lo que llegó fue al 44, entonces tenemos 12,44. Vamos a ver esto acá en el simuladorcillo. Igual si tienen alguna duda me avisan, porfa. Entonces básense en lo que va a estar acá, porque aquí nos va a dar digamos que una resolución un poquito más amplia, pero no la voy a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta lo que nos va a dar aquí el instrumento, lo que vamos a ver acá, y porque así es como les va a salir en el examen, ¿ok? Entonces vamos a ver ahí. Ok, vamos a ver ahí. Voy a explicar esta yo completitica y luego van ustedes a ayudarme con las siguientes. Okay. Primera medida, vemos que el tambor se alinea en el milímetro 1, okay, milímetro 1. Muy claro que no ha llegado al milímetro 2, pero vemos que sí pasó la mitad del milímetro 1. ¿Por qué? Porque vean que aquí la rayita de la lectura de apoyo me dice que ya pasó la mitad de un milímetro. Por lo tanto, tenemos un milímetro más la mitad, o sea, más 0,5 o 0,50 para ser más precisos. ¿Ok? Quiere decir que este tambor ya dio una vuelta. Entonces ya tenemos 0,50. Pero aparte de esa vuelta, ya dio una segunda vuelta hasta el 30. Hasta aquí. Entonces, ¿cuánto tenemos en total? Tenemos un milímetro más 0,50 más este 0,50 es solamente cuando el milímetro ya pasó la mitad, más 0,30. Pucha, 3 más horrible. Ahí. ¿Cuánto sería? 1 más 0,50 más 0,30. Lo que yo tengo ahí es 1,80. 1,80 milímetros. Ok, alguien que no haya participado hasta el momento, no me acuerdo de las personas que estaban ahí, perdón que no me fijé otra vez en la lista, pero ahí a la voluntariedad, porfa, apelando al corazón. Hola. Sí, torre de control. Permiso para... De profesión. Sí. Yo le ayudo, yo sí participé, pero si quiere yo le ayudo. Sí, no, ya es que ahí le hagamos. Vamos a ver, si usted puede sola, si no, ahí yo le voy ayudando. En este caso, profe, digamos, veo que está en el 5. Ok, ya pasó el 5, correcto. Ajá. ¿Pasó la mitad del 5? No. Entonces todavía no tengo la mitad. Entonces vemos lo que tengo en el tambor. O sea, lo que tengo en el tambor es apenas la primera vuelta. O parte de la primera vuelta. ¿Cuánto sería? Lo que pasa, profe, es que, digamos, yo la veo como falta. entre el 10 y el 11. Sí, hágale que está aquí.
Ah, ok, entonces sería 11, entonces sería 5,11. Sí, aquí me la da así 5,18, o sea, casi en el 11. ¿Ok? Ajá. Y como Ah, les ok, dije, es que ok. este da una resolución un poquitito más amplia, pero no se fijen en esta parte de acá. De hecho, ni siquiera Ok. se fijen para. Ok, ¿alguien más? Les adelanto, esta es la que podríamos determinar como una medida engañosa. Y aquí también uno Sí, tiene que porque hacer, y aquí también uno tiene que hacer uso de la lógica. Adelante. sí, me parece que sí, profesor, porque digamos, sí se ve como la raya, pero no ha llegado todavía. ¿Y cómo sé yo que no ha llegado? Porque el tambor, si hubiera llegado, ya hubiera tenido que dar una vuelta completa. Exactamente, sí. Ujú. Porque recuerden que 2 vueltas viene a ser el milímetro completo. Entonces, ¿cuál sería la medida que resulta de esta? Es que en ese caso, es que ahí, digamos, profe, si uno no ve el uno, entonces igual cuenta esas tres rayitas, es que esa es la duda que me queda. Ah, sí, vamos a ver. Creo que si usted haya tenido como esa duda. Para que le quede y a usted y a todos claro. El cero, pues esta rayita es cero. O sea, yo ahí no tengo nada. Recuerden que cero es nada. Entonces, obviamente la que sigue es 1, 2, 3 y ahí voy. O sea, el cero yo no lo voy a contar. De hecho, por eso está ahí señalado el cero. Entonces, yo empiezo a contar a partir del cero las rayitas como tal. Entonces, en este caso, la primera, perdón, esta sería 1, esta sería 2 y esta sería 3. Es que entonces en ese caso sería 3,45, o me equivoco. Sería 3,45, correcto. ¿Por qué? Le doy la explicación más detallada. Resulta que sí, tengo 3 milímetros. ¿Okay? Y podría creer que yo estoy a la mitad, porque tal vez ahí se observa la sombra, ¿verdad? De esa mitad que divide de la lectura de apoyo, que divide a la mitad cada milímetro. Pero para yo haber tenido la mitad, por eso les decía que podría ser una medida engañosa, para yo tener la mitad, yo tendría que haber tenido alineado el cero, este cero de aquí del tambor, ¿no? Como hubiera sido algo así. Entonces ahí, en este caso, este cero me dice, sí, ya pasó la mitad, ya ahí se ve y está exactamente a la mitad del cero. Entonces ahí yo tengo 0,50. No tengo ni más ni menos que eso. Si tuviera menos, pues obviamente estaría para acá. Y si tuviera más, pues estaría alineado acá. ¿Okay? Digamos que es un poquitito más complicado, pero es porque el instrumento pues tiene esa facultad, ¿verdad? De, de determinar. ¿Okay? Ahora veamos esto. ¿Quién más estaba ahí de los compañeros aparte de Manuel? Ay, por Dios, ¿qué es esta lluvia? ¿Eh? Se quedó la lluvia para la noche. Bueno, voy a hacer esta yo y ahorita pues ni modo, una más y al que le toque. Igual, vengo aquí en la medida principal y vemos que se alinea en el milímetro. Bueno, aquí tengo 5, 6, 7, 8. Entonces, milímetro 8. Entonces tengo 8. Entonces tengo como primera medida un 8. ¿Okay? Vengo a la medida de apoyo y ahí claramente yo veo que ya llegó a la mitad. Si llegué a la mitad o estoy en la mitad, ya pues el resto me lo va a decir el tambor. Pero entonces ya yo sé que tengo 0,50. Y luego, pues el tambor me dice que sí, efectivamente ya dio una vuelta, ya pasó el 0. ¿Qué tanto más del 0 pasé? De hecho llegué hasta el 0,8. Perdón, 0,08. ¿Okay? 0,08, 0,09 y aquí sería 0,10. Entonces ahí yo lo que tengo es
0,08. Debería ser esa la medida. 0,08, aquí 57,9, es prácticamente en el 8. La medida que tengo ahí. Ok, vamos a ver quién escojo por acá, que no haya escuchado hablar. Jennifer, usted no ha dicho nada, ¿verdad? En toda la noche. ¿O sí? Es que si hablan y no tengo la pantalla puesta, no sé quién habló. Yo sé que habló ya Ana, Engli, Marcela. No sé, pero me corrige. Yo creo que Jennifer no ha dicho nada. Así que, Jennifer, toda suya la pantalla. ¿Sí está o no está? No me agarren de mono. Bueno, alguien que, para no salirme de la pantalla, alguien que me ayude con esta última. Profe, yo Ujú. voy a ver si lo entendí. Ok, Ok. Dice que la parte de arriba tiene 4 rayitas. ok, perfecto. Entonces sería 4 4 más. Ya pasó la mitad de abajo, De la entonces ya pasó 50 acá. Entonces sería 0,50 más. más. Vamos a ver aquí, sería, yo veo que está en la 16. Tome en cuenta esa, de la que le estoy señalando ahí. Ok, La 17. 17. Ok, 0,17. entonces en total sería. Sería 4,067. No, No, tiene que sumar ahí ven, ahí es donde me ve. tiene que sumar todo. Ok, Cuando tenemos la mitad, pues tenemos que sumarle 0,50, porque ya el tambor dio una vuelta. ok. Entonces, Y tenemos luego 4 más, como usted lo dijo antes, 0,50 más Ajá. 0,17. En total sería, Ok, este 0,50 tendría que sumarle el 0,17. exacto, que Entonces sería el sería, resultado de la cantidad o el giro que haya dado el tambor. En este caso, el ajá, tambor ya dio una vuelta y parte de la 50, segunda. ajá, y luego dio 17 rayitas más. Ujú. Entonces serían 67. Cero, exactamente, 4,67. Ajá. Ok, no llevaría el 0. No, Sería no, 4 porque ya tengo 4 4,67. milímetros. 0 sería Ok, únicamente cuando yo estoy, digamos, sumando. en algo como esto. O sea, aquí, en el Ok, 0. En el 0 ok. sin que haya llegado a 1 milímetro, ¿verdad? Porque aquí, ya por haber pasado, por ejemplo aquí, ya ahí por haber pasado el primer milímetro, ya ahí sí Ujú. tengo 1 milímetro. Entonces obviamente la primera medida sería 1. Y ahí le voy sumando lo que tenga, ya sea Ok. si pasó la mitad o no pasó la mitad. Pero en este caso 0 es únicamente cuando tengo entre 0 y 1. Ya Ok, aquí pues ya sí tengo digamos, el primer milímetro. Y ahí sería 1, ¿verdad? ok. Gracias. Ok. Con gusto. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta? ¿Quedaron satisfechos? No sé si quieren algún ejemplo más. Básicamente así está el examen. Simplemente, obviamente no los voy a confundir mucho, pero sí que sepan determinar la medida, ¿verdad? Entonces van a ver que no es nada del otro mundo. Si el examen yo considero que estaba fácil, pero como ha venido mucha gente ahí haciéndolo al bate, entonces decidí cambiarlo un poquito. Así que ustedes son los primeros que van a hacer el examen un poco más sencillo, pero no por eso quiere decir que se vayan a confiar, ¿verdad? Pero está, digamos que bastante buena. Obviamente ahí les doy chance para que hagan el examen, digamos, entre esta y la otra semana, o sea, hasta terminar el módulo, para que obviamente lo tomen en cuenta, lo consideren, y si tienen alguna duda, si no les quedó claro alguna situación, pues me la hacen saber con bastante claridad en la próxima clase. Pues por eso les voy a dar un poquillo más de chance para que completen el examen.
precisamente por si tienen algo que necesiten aclarar, ¿verdad? Antes de hacer el examen. Entonces lo estaríamos viendo en la próxima clase. En la próxima clase vamos a aplicar un poquitito ahí de la parte de normalización. Digamos que un poco también sencillo, pero ahí nos da chance de que si tenemos alguna duda, de que la podamos resolver. Aclaraciones finales. ¿Qué les pareció? De ahí, si pueden descargar ahí el simulador, genial. Si lo pueden buscar en algún otro lado, bajarlo a internet, vieras que la verdad no sé, no me he puesto a buscar, como ya yo tengo esos, pero me parece que sí, alguien me había comentado que había algo por ahí, no sé si una página, una aplicación, no sé, pero de ahí eso, pues ni modo, ¿verdad? Ya ahí sí no puedo tanto como proveerles esa parte, pero vamos viendo a ver. Ok, bueno chicas y chicos, un placer, que dicha que se pudieron conectar. Las personas que no, pues ojalá que aprovechen el video y cualquier cosa, pues como les dije, la próxima semana ojalá se puedan conectar para poder aclarar alguna situación. Si no, pues me mandan ahí algún correo o en el mismo Classroom preferiblemente, y pues ahí trataré de aclararles la duda, ¿verdad? Pero, de mi parte sería, no sé, más bien, buenas noches. Y pues ojalá que disfruten la noche tan lluviosa. Muchas gracias, profesor, muy amable. Buenas noches. Por ahí igual, que descansen. Buenas noches, que descansen.